Skyrim es un juego que descubrí en el año 2013 y desde entonces lo he estado jugando al menos una vez al año. He creado varios personajes y builds. He probado character builds que otras personas hicieron también. A fines del 2014 y principios del 2015 fue cuando conocí los mods para este juego. Recuerdo que la primera modificación que hice fue agregar un seguidor, de hecho una seguidora, Kerwin. A ella pronto se le sumarían una completa renovación de la interfaz, parches, mejoras de combate, algunos mods de sobrevivencia, unas nuevas criaturas y, por supuesto, Villia e Inigo. Skyrim, al igual que Morrowind y Oblivion, es uno de esos juegos que nunca dejé de jugar y posiblemente no deje de hacerlo por muchos años más. Pero pasó bastante tiempo desde que inicié una nueva partida sin ningún mod, solamente usando los 3 DLC oficiales y los paquetes High Resolution. Cuando salió la edición especial de Skyrim, no la compré de salida. Fue hace unos 3 años que compré la edición aniversario, y solamente lancé el juego para poder instalar correctamente los mods, así que no lo jugué todavía, simplemente le puse mods. Por lo tanto, hace casi 10 años que no probaba este juego sin mods, y esa es la experiencia que les quiero contar en este video. Lo primero que tengo que decir es que luce diferente sin mods. Es como si fuera otro juego. Claro, eso siempre va a depender de las modificaciones que te gusta hacer. Generalmente cambio el listado de mods todos los años, así que hay una continua renovación en ese aspecto. Decidí no cambiar nada en las configuraciones fuera del juego, simplemente quise tener la experiencia más vanilla posible. Una vez dentro del juego, activé los subtítulos, cambié la dificultad y la sensibilidad del mouse y desactivé el guardado automático. Demoré más o menos unos 30 minutos creando mi personaje. Quería que se pareciera lo más posible al personaje de uno de los primeros builds que creé a lo largo de mi historia con Skyrim. Definitivamente no se parece tanto. No pude darle ni el color de cabello ni la forma del rostro adecuados, aunque el color de ojos sí es similar. Además, la idea era jugar la misión principal, tanto del juego base como de las expansiones. Unirme al colegio de magos, convertirme en hombre, bueno, mujer lobo, tener a Cícero de seguidor y conocer a Nocturnal. Por lo tanto, no iba a tener mucha oportunidad para roleplay este personaje. Alduin aterrizó en la torre inmediatamente y no se quedó volando alrededor de ella como ya me había pasado las primeras veces que jugué Skyrim, así que el inicio ocurrió sin ningún problema. En esta oportunidad decidí acompañar a Hadvar, y como es de costumbre, usé el torturador para entrenar mis habilidades. Ya en Riverwood, mejor dicho, cauce boscoso, me encontré con una gallina atajándome el paso, y una Camila Valerius que es indecisa hasta para guiarte al puente. En 3 oportunidades se quedó trabada pensando si debía continuar o no. De camino a Carrera Blanca, me encontré con los compañeros, que no siguieron el camino hacia la ciudad, sino que decidieron tomar una especie de atajo que parecía llevar más tiempo. Me costó bastante adaptarme a la interfaz. Demoré unos minutos redescubriendo cómo vender, y sí me pasó el vender algo que no quería, y comprar armas que pensé que estaban en mi inventario, y sí, en realidad pensaba que las estaba vendiendo. No sé cuántas veces recolecté ollas pensando en fundirlas después, lo cual no es posible sin mods. También linternas, puesto que había olvidado que son un objeto meramente decorativo. Así que estuve gran parte del principio del juego sobrecargada, porque mi caballo se negaba a abrir su inventario. Por suerte los caballos sí son parte del juego. Cada vez que usaba el arco y cambiaba de arma, tenía que abrir el inventario en un principio y luego la lista de favoritos para desequipar las flechas. Sí, jugué tanto en primera como en tercera persona, así que detalles como este se notan cuando estás jugando en tercera persona. Mi primer seguidor fue Seven, que por algún motivo terminó muerto en una lucha con unos bandidos. No sé qué pasó, pero extrañamente no recibí la herencia que me correspondía para aliviar el sufrimiento de la pérdida. Luego vino Lidia, quien fue la responsable de alertar a la mayoría de los enemigos de nuestra presencia y de pararse justo arriba de cada trampa. Afortunadamente sobrevivió, aunque fue reemplazada por Yenasa, una excelente opción en mi experiencia. Serana, Cícero y finalmente Teldrincero fueron los otros seguidores que acompañaron a mi personaje en este juego. Creo que Skyrim
Es un juego que se puede disfrutar perfectamente sin mods hoy en día, si se tiene en cuenta que es un juego del 2011 y se está dispuesto, o sea, se va con toda la intención de jugar un Elder Scrolls y no un Souls Game, un Final Fantasy o un Hentai. Sí, nada de eso viene incluido con el juego. Si quieres, puedes contarme cuándo fue la última vez que probaste el Skyrim original sin mods en la sección de comentarios y cuál fue tu experiencia. Nada más por mi parte, al menos por ahora, y nos vemos en el próximo video.